¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Ciudad de México. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos los resultados de las elecciones generales y presidenciales en México con Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y fundador de Podemos. Juan Carlos Monedero, una cálida bienvenida al programa. Un placer estar aquí en México en estos días históricos. Claro que sí. Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a lo que se vivió el domingo acá en México? Seguramente es una acumulación de esfuerzos. Yo creo que lo que ocurrió fue tan grandioso que no puede ser ni fruto del azar ni fruto de un día, ¿no? Creo que López Obrador acertó cuando se puso firme, ¿no? Y planteó que había que decir que no a ese viejo régimen priista, panista. Creo que tenía razón cuando dijo que tenía que hacer una gran conversación en el país. Una revolución siempre es precedida de una gran conversación, y él abrió una conversación con todo el país, recorriendo México, allá donde había 10, 20 simpatizantes, allá que él cogía su carro y se hacía kilómetros para encontrarse con la gente. Creo que eso, sumado a la honestidad de este señor, ¿no? A su sobriedad, a su capacidad de trabajo, a su lucha representada en su propia vida contra la corrupción, y algo mágico de este pueblo, que allá donde siempre parece que los pueblos necesitan una generación para recuperar sus energías utópicas, aquí yo no sé de dónde sale la fuerza de este pueblo, pero después de el fracaso del 88, ¿no? El robo cuando se cae el sistema, el fracaso 2006, que 2006 cuando le roban la elección las elecciones, a él. 2000, cuando la gente cree que el PAN va a solventar la crisis política histórica del PRI, y también traiciona cuando el movimiento Yo Soy 132 parece que iba a cambiar algo y al final no cambia nada. El movimiento de Javier Sicilia, la ira ante Ayotzinapa, todo eso que parecía que iba, ¿no? a construir grandes cambios, al final eran montañas que parecían un ratón, ¿no? Pero al final López Obrador, poco a poco, y con la certeza de que no necesitaba un partido, sino que necesitaba un movimiento, al final ese resultado histórico, donde nunca en la historia de México yo creo que hay alguien que no está dándose cuenta de que no solamente es el porcentaje, sino los millones de personas que han votado por este presidente. Bueno, justamente, y ahí viene un dilema. Hay quienes leen, por ejemplo, de que en realidad el contexto, porque esto ganó por paliza. ¿Te acuerdas que hablamos un poquito antes de comenzar este diálogo? Decíamos, el titular acá es ganó por paliza. Estamos hablando de alguien que tiene el 53% de los votos y le sigue alguien que tiene el 20 y algo. Es decir, más del doble. Gana por paliza. Y allí el contexto que se analiza es, en realidad, ¿refleja la madurez del electorado mexicano o es justamente la suma de las circunstancias que lo llevan justamente a un triunfo a este nivel, o son las dos cosas juntas? Hay un cansancio de la política en el mundo occidental. Perdón. Yo creo que los partidos políticos están agotados, hay un distanciamiento entre los políticos y la gente. Somos conscientes de que la política no se hace en el ámbito nacional, sino que se está haciendo en el ámbito internacional, y eso genera un alejamiento muy fuerte respecto de nuestros representantes. Pero sin embargo, hay momentos en donde como que se reinventa el pueblo, ¿no? Yo creo que una de las magias, ¿no?, de lo que ha logrado López Obrador y Morena es que han reinventado un pueblo que ha identificado cuáles son los culpables, ¿no?, del declive de este país, gente que se ha cansado de la corrupción, gente que se ha asustado del loco que está en el norte, Donald Trump, ¿no?, que amenaza la paz en todo el mundo. Y creo que una vez más, ¿no?, como en los cuentos, se dan muchos factores para que al final haya un beso, ¿no?, y el cuento termine de manera feliz. Y yo creo que se han dado, ¿no?, todas estas circunstancias también en un contexto muy importante, ¿no? Allá donde la izquierda continental latinoamericana da señales de agotamiento, o cuando menos de cansancio, ¿no? Creo que hacía falta que los dos países que siempre han funcionado con las agujas del reloj en dirección contraria retomasen el testigo. Y ahí aparece el resultado espectacular, ¿no?, de Petro en Colombia. A puntito, ¿no?, de poder haber ganado, ¿no?, de no haber sido por esa unión, ¿no?, de las derechas tan espuria. Y después el triunfo de López Obrador, que había sido señalado
en esta lógica de ese magnífico escritor y mal demócrata que es Vargas Llosa, hijo y padre, los dos, ¿no? Cuando decía que había una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora, ¿no? Y de repente López Obrador, que estaba siempre señalado como la izquierda carnívora, gana y encima le dice a los mercados internacionales, le dice a todo el mundo, tranquilos, que aquí lo único que nos interesa es trabajar para el pueblo. No se pongan ustedes nerviosos. Hay quien dice que en realidad esto es como una ola que ha venido, y entonces la ola no solamente llega a nivel presidencial, es decir, acá estamos viendo una ola, una paliza que se extendió a todo el país, a través de gobernaciones, a través de gobiernos regionales. Acá el cambio llega también al Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se explica que sea tan generalizada la paliza? Claro. Yo creo que porque de repente, como en el cuento de Andersen, un niño grita, el emperador está desnudo, y toda esa construcción mentirosa de los sastres que le han vendido un tejido maravilloso, y que es el problema que tiene es que no lo ven ni las personas de mal corazón ni las personas tontas. Entonces el rey dice qué maravillosa tela, y los cortesanos dicen qué maravillosa tela, y el pueblo dice qué maravillosa tela, y al final todos están embobados con una tela falsa que solamente sirve para que se enriquezcan unos pillos, ¿no? Unos pícaros. Y acá es menos del 1%. Claro, pero es verdad que tenían los medios de comunicación, tenían el Instituto Nacional Electoral, tenían los medios de comunicación. Sí, y los acuerdos con los grandes sectores financieros internacionales, tenían una suerte de conciliábulo, ¿no?, de estas nuevas derechas que ganan de una manera absolutamente ilegítima, ¿no? Los Temer, ¿no? Los Macri, que ganan mintiendo, ¿no?, con grandes construcciones de consultorías. Lo vemos en Colombia también. Claro. Entonces, de repente, todo ese entramado, donde no había huecos para que entrara la luz, de repente alguien dice, el emperador está desnudo. Y la gente se da cuenta de que todo está desnudo y cae como un castillo de naipes, ¿no? Y por eso yo creo que se explica la magia de que ocurre en todos los niveles, porque de repente López Obrador ha dicho, ¿cómo que no hay alternativa? Y de repente, cuando la gente deja de creerse eso, se abren todas las puertas. Yo recuerdo una vez una pintada que vi en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y de alguna manera López Obrador ha dicho, eso que nos han dicho durante toda esta larga noche neoliberal de que no había alternativa es mentira. Aunque lo sostengan premios Nobel, aunque lo sostengan todas las facultades de economía, aunque lo sostengan las cabeceras de los periódicos más importantes y los periodistas de mayor supuesto renombre, todo eso es mentira. Hay alternativa, y de repente la gente despierta de ese sueño dogmático y no solamente, fíjate, aparece la alternativa, sino que aparece la alegría. O sea, lo que vimos, ¿no?, la noche del domingo en el Zócalo, hacía mucho tiempo que no había a un pueblo un festejo masivo. Claro, y la alegría, ¿no? Y se hizo cierto eso de ustedes de América Latina, de somos mayoría, somos alegría. Ahora, hay un tema que es la otra cara de la moneda, y es, hay quienes, y puedes imaginarte quiénes son los hay quienes, que dicen mayoría a nivel de presidencia, 53%, mayoría en las dos cámaras, gobernaciones. ¿Se puede estar construyendo una hiperpresidencia que se pueda transformar en un superpoderoso, y eso puede ser peligroso para los sistemas de pesos y contrapesos? Ya, eso solamente es peligroso cuando gana la izquierda, ¿no? Cuando no gana la derecha, nadie plantea ningún... Por eso te digo, ¿quién lo plantea? Claro, es decir, que en España si saca una mayoría absoluta el Partido Popular, todo es alegría y capacidad de gobernar sin interferencias. Pero si de repente gana la izquierda, se encienden todas las alarmas. Estamos muy cansados de las mentiras y de estos lugares comunes de la derecha. Y hay una cosa que para mí es la más importante, ¿no?, y que a veces no nos damos cuenta. Yo, como politólogo, tengo la obligación de intentar hacer, ¿no?, que todas las personas en su casa entiendan esto. Y es que históricamente el Estado refleja los que han ganado históricamente las batallas. Ahora mismo lo estamos viviendo en España. ¿Quiénes han ganado la batalla entre los hombres y las mujeres históricamente? Los hombres. Y resulta que eso se traduce en el derecho. Y, por ejemplo, en España el derecho, y ocurre prácticamente en toda América Latina, expresa que una agresión sexual tiene que ver con nuestra concepción masculina del honor, donde la virginidad de la mujer es nuestra honra y nuestro honor.
y por tanto entendemos solamente como una agresión sexual lo que mancilla eso que es como nuestro deseo de que la mujer esté intacta. Y eso se traduce, por ejemplo, en una sentencia terrible reciente en España, donde 5 locos energúmenos violan a una jovencita y no les acusan de violación. ¿Por qué? Porque el derecho es masculino. ¿Y políticamente? Claro, políticamente ocurre lo mismo. Han ganado siempre los empresarios sobre los trabajadores, los ricos sobre los pobres, los blancos sobre los indígenas o los negros, y eso está escondido en muchos rincones del Estado. Cuando la derecha está en el Estado, utiliza todos esos sesgos, todos esos resortes... Para contar la realidad. Claro, claro, y para seguir insistiendo en su posición de privilegio. Pero cuando está la izquierda en el poder, se encuentra con que el Estado dificulta por esos sesgos hacer políticas alternativas, y la derecha desde fuera mantiene todo el poder. Y esto es quizá lo más importante que podemos compartir con la gente. López Obrador ha ganado el gobierno, pero no ha ganado el poder. ¿El poder lo tiene? Lo tienen los de siempre, los banqueros, los medios de comunicación, las relaciones internacionales, la diplomacia. ¿Le va a tocar bailar con la mafia? Bueno, yo creo que él ha sido inteligente y ha entendido que la única garantía de que él pueda poner en marcha cambios es si tiene a un pueblo detrás. Eso lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil. Es decir, cuando un presidente quiere hacer una redistribución de la renta, los poderosos, que van a tener que perder algo para que los más tengan un poquito, pues empiezan a presionar, descuelgan los teléfonos, llaman a los medios de comunicación. ¿Y llaman al norte? Llaman al norte, llaman, ahora lo tienen más complicado, pero llamaban al Vaticano, y entonces todas esas presiones las recibe el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno, en este caso López Obrador, si no tiene un pueblo detrás, consciente, organizado en la calle, diciendo: presidente, sabemos que está usted recibiendo presiones, pero aquí también estamos nosotros, que somos su pueblo, presionando. Dígales a esos que le están llamando para que haga más privatizaciones, que tiene usted al pueblo en la calle exigiéndole que no haga más privatizaciones. Como Andrés Manuel conoce esto, ha entendido que Morena no puede ser un partido tradicional que sirva solamente de correa de transmisión de las necesidades institucionales, sino que tiene que ser una fuerza en contacto con la ciudadanía, fresca, viva, que organice esa presión para que el gobierno, escuchando a esa gente en el pueblo, no ajuste la política por el eslabón más débil, que suele ser el que no protesta. Te invito a hacer una pequeña pausa, Juan Carlos. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero. Él es un profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y fundador de Podemos. Enseguida regresamos. Continuamos en Ciudad de México, poniendo en perspectiva los resultados de las elecciones generales y presidenciales de México con Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de España y fundador de Podemos. Juan Carlos, hay quienes dicen, ha habido una transformación de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que no es exactamente aquel candidato que por primera vez se presentó en el 2006. Esta, la tercera, la vencida. Lo vemos que parece haber aprendido a tener más juego de cintura. Todos aprendemos, ¿no? Nosotros en España, en Podemos, también aprendemos, qué duda cabe. Morena tiene la misma edad que Podemos, ¿no? Y es verdad que más sabe el diablo por viejo que por diablo. A veces determinadas posiciones asustan y cuando asustas levantas la reacción. Hay una cosa que creo que la astucia de López Obrador, que es una persona profundamente astuta, ¿no? El domingo tuve la fortuna de estar con ellos, con Jacob Polanski, con Martí Batres. ¿Quiénes son esos para la audiencia? Son, digamos, los cuadros, ¿no?, de Morena, la presidencia de Morena, quien seguramente tendrá la responsabilidad de coordinar los senadores. Es decir, digamos, el núcleo, parte del núcleo duro de López Obrador. Y esa gente tiene una mirada limpia, ¿no? Esa gente viene de abajo, esa gente tiene el poder en México, pero después de trabajar mucho como hormiguitas, ¿no?, desde sectores populares. Y eso te vacuna respecto de muchas tonterías. No son políticos profesionales, ¿no?, que han entrado en la política para encontrar un espacio de beneficio económico, ¿no?, sino que son militantes, como decía Federico García Lorca cuando él creó La Barraca y iba por los pueblos
de España representando teatro para el pueblo, decía que son misioneros patológicos, ¿no? Gente que entiende que en la vida cuanto más das más recibes, ¿no? Y que participar es trabajar de más, y que nuestro lugar en el mundo tiene mucho que ver con querer transformar las cosas. Ahora, lo que de alguna forma ha tranquilizado, por eso te decía, si de repente el verbo que puedes encontrar otro más que te sientas más cómodo es aprender o entendió mejor de que hay tantas fuerzas vivas en el país, como decís, él ganó la elección, no necesariamente tiene el poder. Aparentemente hay cierta paz, hay cierta armonía en el país. Ayer, cuando veíamos que el lunes todas las fuerzas políticas estaban, llamar así, en calma, quiere decir que él ha preparado mejor el terreno para que, si esto es la transición, el cambio sea menos ruptura, menos fractura. Un par de cosas que son sutiles, ¿no? Yo creo que uno mira por la ventana y ve que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, y son los científicos los que dicen no, es al revés, es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Yo creo que los politólogos, si para algo servimos, es para intentar levantar los velos y que las cosas se vean. Uno podía leer el lunes las portadas de los periódicos y decía, bueno, parece que están más cerca de López Obrador los que han dicho arrasa, arrasó, que los que dicen reconciliación. ¿Por qué yo creo que no es así? Porque los que dicen arrasa están diciendo cuidado, que estos tienen mucho poder, estad alertas, empezad a afilar los cuchillos para que estemos en una posición de defensa. En cambio, cuando otros periódicos decían reconciliación, estaban recogiendo la propuesta de López Obrador, muy inteligente, de decir, aquí no vengo a pelear contra nadie. Aquí vengo a apoyar al pueblo, y si en alguna ocasión hay unos intereses que chocan entre los del pueblo y los de una minoría, yo voy a apoyar a los del pueblo, pero voy a hablar con ustedes, no voy a hacer nada manu militari. Yo creo que López Obrador ha entendido a la fuerza, porque le han robado elecciones, porque han querido encarcelarle, porque... Ahí está, yo decía, aprendió quizás ese entendido. Claro, pero no se ha acobardado, que eso es lo relevante, ¿no? Es decir, que lo importante es que pierdas la ingenuidad y que aprendas a pelear mejor, ¿no? Porque... Y aprendió. Soldado que no muere vale para otra batalla, ¿no? Entonces a veces uno cree que en el maximalismo, buscando la ética de la derrota, la estética más que la ética de la derrota, se sienten a gusto, ¿no? Una izquierda ultramontana que hace valer siempre sus principios y no se mueve ni una coma, ¿no? de sus planteamientos, pero nunca gobierna. Y tiene detrás a un 2 o 3% del pueblo. Acá el arte de la flexibilidad mostrado. Claro. Yo creo que López Obrador tiene tanta firmeza que no tiene problema en mezclarse. Hay un historiador, John Elliot, que comparaba la conquista española en América Latina con la conquista británica. Y los españoles en aquel momento estaban tan seguros de sí mismos que no tuvieron problema en mestizarse con la gente, porque tenían la fuerza de su poderío militar, de su fe religiosa, y decían, me puedo mezclar con cualquier persona porque no hay problema. Y viene ahí esa magia del mestizaje. Mientras que los británicos, más inseguros, aplicaron una lógica más de... Son generosos con los británicos. Son generosos con los británicos. Les costaba más mezclarse. López Obrador ha aprendido una cosa que todo el mundo que nos está escuchando debiera saber. Es que toda la gente que nos está escuchando vota una vez cada 4, 5 o 6 años, mientras que el poder vota todos los días. El poder descuelga el teléfono y vota. Y marca un titular y vota. Y presiona para que suba el tipo de interés y vota. Y es lo que le falta a nuestros pueblos latinoamericanos, digamos, de la cultura cívica, de que la democracia, como tú dices, la haces todos los días, te levantas y tú haces el país. Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros que no tenemos dinero, que no tenemos medios de comunicación, que no tenemos esa capacidad que tiene el poder, ¿no?, de dictar de qué se habla y de qué no se habla, o cuál es el marco que interpreta las noticias? Tenemos la participación. Cuando nosotros insistimos en que hay que participar, no se trata de que votes y ya, sino que vota, pero sigue. Y seas un activo ciudadano decidiendo el destino de tu país, claro, todas las mañanas. Porque la derecha dice vota y no te metas en política. Así me meto yo en política. Claro. Entonces, y ellos nos hacen la política que nosotros no hacemos. En cambio, si tú estás todos los días en la calle, los maestros en México, los maestros en Oaxaca, los maestros en cualquier lugar en Argentina, ya, eso solamente es peligroso cuando gana la izquierda, ¿no? Cuando no gana la derecha, nadie plantea... Y en Estados Unidos, se están haciendo eso, claro, mismo. Si tú estás en el día a día definiendo los contornos de tu vida y no lo estás delegando, ahí te ocurren
dos o tres cosas muy importantes. Una es que nadie te va a hacer la política por ti. Y por tanto... sos protagonista. Claro, y no eres un infante. Infante es de infonis, el que no fona. Y el infante, como no fona, necesita un adulto que hable por ti. Entonces, parece que estamos condenados en la política a ser infantes, ¿no? A no fonar. Sobre todo en América Latina, claro, los pueblos. Claro, y que vengan a hablar por ti los poderes. Pero luego ocurrió algo muy importante, ¿no? Que yo creo que no terminamos de entenderlo. Y es que de las tres grandes peleas de la Revolución Francesa, de donde nace la política en Occidente, y la independencia latinoamericana es muy hija de la Revolución Francesa. Los tres lemas son libertad, igualdad y fraternidad. Libertad e igualdad lo asumen prácticamente todos los partidos políticos, de derechas, de izquierdas, pero el que es genuino, de ese aire de familia de la izquierda, es la fraternidad. ¿Por qué? Porque es el unirnos, ¿no?, hombres y mujeres, frente al que nos quiere mandar, sea un rey, sea un empresario, sea un obispo. Entonces, esa fraternidad, esa ayuda mutua, ese encontrarnos, ese rozarnos, genera una solidaridad que es el corazón de la democracia. Que quizás es lo que se vio en esta elección, con claro, el 63% de participación. Claro, y millones de personas que de repente se encuentran hablando una misma voz para construir su país, pero que creo que yo lo vi el domingo por la noche. La gente sabía, ¿no?, que López Obrador no lo va a tener fácil. Lo han expresado. Cuando López Obrador decía no voy a fallaros, no voy a fallaros, es por un lado porque sabe que históricamente todos los militantes, todos los dirigentes, ¿no?, cuando menos, ¿no?, Salinas de Gortari, Zedillo, de sí, la Madrid, Fox, Salinas, Calderón, todos estos dirigentes han traicionado la voluntad con la cual se presentaron. Y él sabe que no puede volver a traicionar a ese pueblo. Pero al mismo tiempo, tanto el pueblo como López Obrador, como Morena, insisto mucho en Morena, porque para mí la garantía... ¿Qué es el Movimiento de Regeneración Nacional? La sigla, ¿no? Es el partido, y como Telesur es un canal latinoamericano, hay que decir que creo que el principal error de las fuerzas de cambio en América Latina ha sido descuidar a los partidos. Creo que el gran error por excelencia en todos los países, en todos, ha sido llevarse los cuadros más cualificados a tareas de gobierno y dejar abandonado el partido. Y el partido, al final, ¿qué es? El interface, es la plataforma de contacto, la superficie de contacto entre la institución y la realidad, desaparece. Y entonces el pueblo se queda desarmado. Juan Carlos, no hemos hablado de un tema que es clave para el 1%, y es ¿qué va a hacer con la economía? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que tenemos ahora mismo una lucha similar a la de los años 30 contra el fascismo. Lo que pasa es que ahora el fascismo es un fascismo financiero, que es capaz de generar el mismo dolor que generaron los nazis o los fascistas en Italia o en Alemania o en Austria o en España con el franquismo. Generan el mismo dolor, la misma muerte, pero lo hacen bien vestidos, ¿no? Con guante blanco. Claro, cuando la Wehrmacht arrastra la frontera con Polonia, vemos que ahí el nazismo está, o cuando Pinochet bombardea el Palacio de la Moneda en el 73 en Chile, vemos, ¿no?, al mal. Pero cuando vienen unos señores encorbatados, ¿no?, a intervenirte a la economía, a subirte la prima de riesgo, a cortarte la financiación, a obligarte a que vendas los bienes públicos, lo hacen todo muy polite, muy elegante, muy limpio, muy aséptico. La austeridad. Claro, es todo muy aséptico, pero están condenando a los pueblos a la pobreza. Lo estamos viendo en Argentina. En un año y pico han aumentado en millones, ¿no?, la cifra de pobres empobrecida por culpa de la política de Macri. ¿Y qué podemos esperar entonces que sea la economía de AMLO que esté de acuerdo a las expectativas de lo que prometió? Mira, hay una parte inicial muy sencilla: no robar. En España, que Podemos lleva al Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, es decir, que la experiencia de Podemos ha sido primero municipal, ¿no?, antes que estar en los gobiernos, o el de España o el de las comunidades autónomas. Y en Madrid, por ejemplo, cada año ha habido 1.300 millones de euros de superávit solo por no robar. Entonces es que los que roban en México roban mucho, como los que roban en Brasil o los que roban en Argentina. En Argentina, claro. Entonces, basta con que no robes. Basta con que no te lleves el dinero a paraísos fiscales. Basta en hacer un pacto de Estado y decirle a la burguesía nacional: ¿por qué no generáis empleo en México y pagáis impuestos en México? Nos estamos pidiendo unas cosas locas. Nos estamos pidiendo que cumplas con tu deber, claro, como cualquier ciudadano. Gana dinero,
pero crea empleo aquí en México para los mexicanos y las pagas mexicanas. impuestos como debes. Entonces aquí no hagas ingenierías financieras para no pagar impuestos. Y, eso Y que termine tu capital fuera del país. Claro, y eso implica también un diálogo que yo estoy convencido que López Obrador lo va a tener respecto de las grandes multinacionales. En España tenemos ahora una pelea con Cabify y con Uber, que son multinacionales que tienen la matriz en Delaware, que es un paraíso fiscal, que hacen ingenierías para no pagar impuestos o para pagar lo mínimo, que tienen tanto poder que acaban con sectores regulados. En España el taxi es un sector regulado. Entonces, bueno, tú no puedes generar empleo en México si el país está a manos de las multinacionales europeas y gringas. Por último, Juan Carlos, si tuvieras que decirlo brevemente, en 30 segundos, ¿qué es lo que te llevas de esta elección presidencial en México cuando te montes en el avión y te vuelvas a España? Que México ha regresado al sur. Que México, ese país bisagra entre Estados Unidos y el resto de América, ha entendido que sin mirar hacia el sur no va a poder ni siquiera entenderse a sí mismo. Y he visto que este regreso a la escena internacional de México de la mano de una persona honesta como López Obrador devuelve a la izquierda latinoamericana la posibilidad de repensarse a sí misma, y es una señal de esperanza en un momento en donde el mundo se está enloqueciendo con Trump, o también con Europa, donde estamos haciendo campos de concentración en la frontera externa de la Unión Europea para meter a los inmigrantes. Yo creo que personas como López Obrador, con millones de inmigrantes fuera de su país, creo que es una voz, ¿no?, de la cordura, de la sensatez, de la honestidad, que creo que va a alimentar pues a todas las personas que entendemos que la emancipación es una obligación de esta poquita cosa que somos los seres humanos, que desarrollamos inteligencia y conciencia, y que si no operamos en el nombre de la bondad, de la verdad y de la belleza, estamos malgastando nuestras vidas. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer estar como siempre en Telesur. Gracias.